Ya estamos, ya estamos. Bueno, estamos ya reconectados en nuestro último bloque y para empezar vamos a leer el versículo de, de este bloque y después les voy a contar la conexión entre los tres cuando cerremos la clase de hoy. Pero el versículo para este bloque es Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4:32. ¿Okay? Si alguien lo tiene allí a mano. Efesios 4:32. ¿Puede leerlo para nosotros? Leo, profe. Por favor. Más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo mostramos bondad unos con otros? De muchas Siendo formas prácticas. misericordiosos, perdonándonos. Perdonándonos. ¿Por qué? No, ahí en el mismo versículo. ¿Por qué Dios nos capacita y nos manda a perdonarnos? Porque Él nos perdonó primero, Nos perdonó primero en Cristo. en Cristo. En Cristo. En los escritos de Pablo, a veces me voy un poquito, me sale el teólogo de adentro, me voy un poquito de la clase de psicología, pero en los escritos de Pablo esta expresión es muy frecuente y es la llave hermenéutica de las epístolas, ¿no? En Cristo. En Cristo. Es muy frecuente. Pablo dice, fuimos salvados. ¿Cómo fuimos salvados? En Cristo. Recibimos nueva vida. Ok, recibimos nueva vida. En Cristo. Predestinándonos en su amor. ¿No? En Cristo. Entonces, sin él en Cristo, no se entiende. Y aquí, mismo Pablo nos dice, ustedes sean misericordiosos, perdónense, reciban, se pueden usar mil sinónimos, pero la razón que da es porque Dios lo hizo primero con ustedes mediante Cristo. Y mediante Cristo empieza la respuesta a Luis Vera, la resiliencia. La resiliencia no es perdón, la resiliencia no es buena onda, la resiliencia no es positiva, la resiliencia como se proclama, se enseña y se motiva es una autoexplotación. Y por eso soy contrario no solo a la palabra, la verdad no, resiliencia es, vamos para adelante, yo puedo, me lastimaron, pero yo sigo adelante. Me explotan en el trabajo, pero no importa, soy un gran trabajador y yo cumplo. Eso es resiliencia. Entonces el concepto de resiliencia de la nueva era, o sea, es un concepto surgido de la filosofía New Age. El concepto de resiliencia tiene que ver con la autoexplotación. Yo me hago responsable de acumular la mayor parte de sufrimiento y de fracaso posible para después presentarme como un automesías. Es la contracara del perdón. La resiliencia es satánica. La resiliencia es directamente veneno Eh, para el alma. Preguntaba, profe, porque normalmente en ensayos, psicología, se asocia mucho ambos términos, el perdón y la resiliencia. De hecho, hay títulos Uh-huh. en materiales bibliográficos con Pero es esa... justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque, como estábamos viendo, especialmente el perdón bíblico, y a nosotros es el que más nos interesa, y por eso elegí el libro de Tutu como guía. Tengo un par de textos más acá sobre el perdón. Por ejemplo,
de Jackie Bishop. Cómo perdonar cuando no sabes cómo hacerlo. Este no es un libro cristiano ni nada, es un libro de psicología, muy bueno, por cierto, pero, pero sí elegí el de Tutu porque a nosotros nos interesa qué es lo que dice Dios sobre el perdón y cómo el perdón de Dios nos capacita para el perdón real. Y el perdón es lo contrario a la resiliencia, porque el perdón, lo vimos en el primer bloque, es relacional. ¿Sí? En el perdón, las dos personas son afectadas, o todas las partes envueltas son afectadas y son transformadas en mayor o menor grado. Pero en la resiliencia, yo me repongo, yo soy el centro, yo soy el objetivo, yo soy el artífice, yo soy el beneficiario, si es que hay algún beneficio. Profe, ¿y qué con esa idea? Porque yo ya escuché en iglesias que Dios te ayuda o capacita para ser resiliente, para sobreponerte a una situación de sufrimiento, dolor, pero las fuerzas vienen de Dios. Lugar de coaching son los auditorios de universidades y cobrando lo que quieran Pero cobrar. siempre dicen que es Dios, No, ¿no? Dios te ayuda y te capacita para ser resiliente. O sea, esa es ayúdate que te una ayudaré. No, eso no está en la Biblia, es una estupidez. En A ver, realidad sí, Mabel. yo escuché en ambientes, o sea, en instituciones cristianas que quieren ayudar a las personas a salir adelante, ¿verdad? Pero no dice que es Dios, pero sí dice como que es algo innato en el ser humano Pero y que el es concepto de para... resiliencia es, les recomiendo la lectura de un filósofo contemporáneo coreano llamado Byung-Chul Han. Y muy lindo de leer, de paso escribe bien, es muy entretenido. Pero todos estos conceptos asociados a la producción neoliberal, al ser emprendedor, toditos son la justificación de la autoexplotación. Porque al fracasar, al no ser resiliente, vos no sos una persona explotada, oprimida o dañada por otros. No, vos sos responsable. Entonces, sobre que ya venís hecho pelota por los daños recibidos, te haces más pelota vos porque sos culpable de no ser resiliente, de no levantarte. Un conocido, y yo lo considero amigo, no sé si él me considera amigo porque tenemos una diferencia de edad bastante grande, el pastor Andrés Albertsen, un pastor luterano argentino, pero que ahora está en Estados Unidos. Él una vez escribió una cosa muy interesante, que básicamente la idea, no voy a citar el texto completo, primero porque no me acuerdo, y segundo porque era muy largo, pero decía, ¿y qué pasa con los que no superaron el dolor? ¿Y qué pasa con los que quedaron con la herida? ¿Y qué pasa con los que fueron engañados? ¿Y qué pasa con los que fueron robados, con los que fueron explotados, con los que fueron abusados? Esos no son parte de nuestra sociedad. Yo Son escuché, rechazados porque no salieron adelante. yo escuché más bien en el sentido de tener esperanza, pero Pero la es una esperanza, organización yo, eh, recuerden, sobre... recuerden siempre, yo a veces hablo así medio atolondrado, no para imponerles ideas, sino para no perder el hilo. ¿Eh? Tengan el concepto, formen su propio concepto. A lo que voy es que cuando algo se pone, por ejemplo, el concepto que transmitía Luis, Dios te da las fuerzas para ser resiliente. El Evangelio no te da fuerza para nada, Dios ya lo hizo, lo hace Él solo, vos no tenés que hacer nada. Vos no cortás ni pinchás en el Evangelio. La esperanza bíblica es lo que Dios hace y va a hacer para vos. Vos no colaborás, no construís, no ponés, no contribuís. Nada. Y asimismo el amor cristiano es un don de Dios. Nosotros amamos, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. Entonces, cuando Dios es el que te da fuerza, ánimo para vos hacer, ese Dios es un ídolo, una excusa, no es nuestro Dios. A ver, profe, pero convengamos en que Él ha hecho, Él ya ha puesto el amor, pero de todos modos nos demanda
que nosotros demostremos amor, que nosotros demostremos perdón, y en consecuencia esa es una decisión personal. O sea, yo bien pudiera decir, Dios puso en mí, pero yo no, Yo me lo guardo. yo me lo, claro. Exacto. Y la parábola de los talentos no tiene nada que ver con saber tocar música. Talento no es saber tocar música, es el don de Dios en nosotros. La parábola se refiere a eso, ¿no? Bueno, Entonces, pero y a eso se refiere. El que el lo Señor quiere, el que lo sí. atesoró, pero el que lo hizo producir, no lo hizo producir él. Vean las parábolas. Jesús cuando habla de los talentos, ¿no? Lo puso allá a negociar, se reproduzcan solos. Y no es que no tenemos arte ni parte nosotros, pero el propósito de Dios no es fortalecernos para una obra de nuestra propia gloria. El famoso, yo hago por gratitud a lo que Dios me hizo, ¿no? Dios no me demanda agradecimiento. Entonces, Conste que es un concepto de César Vidal, profe. Un intelectual que sea, yo sigo los conceptos grosísimo yo sigo de los que conceptos de Jesús. O sea, es, coaching es genial para auditorios, para grupos de autoayuda, todo lo que quieran. Pero Dios nos transforma con el perdón de pecados y nosotros transformamos nuestras relaciones con perdón, no con técnicas de New Age, ni de marketing, ni de coaching. al fin y al cabo, profe, porque yo creo que la mayor parte de la confusión viene de esta falta de comprensión del concepto de resiliencia. De hecho, uno cuando piensa en resiliencia, y yo hasta ahora, piensa, bueno, ¿en qué consiste la resiliencia? Es salir de una situación de Es sufrimiento, de en la dolor, capacidad de sobreponerse. sobreponerse, claro. Y Esa bueno, en la es vida la definición de diccionario, no hay otra. claro, en la vida cristiana es esa. O sea, una situación me hicieron sufrir, pasé por un proceso doloroso y me sobrepongo. No, Dios me cura. Yo no me sobrepongo. Si yo me sobrepongo, soy yo, no necesito a Dios. Sí, el concepto es utilizado como que todos los seres humanos tienen eso, aunque no tengan actividad. Ahora entiendo por qué estás en contra. Es un concepto de mercado Ok, y ok, está ok, planificado para que vos te ok. sientas culpable de ser un fracasado. Ok, ya, ya, Para eso ya. existe la resiliencia. Ah, ¿Sí? Y esto fue promovido en el ambiente evangelical. Sí, César, y de eso vamos a hablar en un segundito. Sin el perdón a uno mismo, todo el resto de perdón, pero el perdón a uno mismo también surge de la raíz de ser perdonados por Dios. Pero ya vamos a hablar de eso. Había una película muy famosa en los años 90 que se llamaba como El Bambú. Pues, según nuestros hermanos del norte, en China no hay cristianos, entonces de persecución y todo eso. Eso es mentira. O sea, creo que en todo el mundo no llegamos a la cantidad de cristianos que hay en China. Cristianos confesantes. Lo que no hay son miembros de iglesias institucionales ligadas a instituciones norteamericanas. Eso sí no hay. Hay 2 o 3 en la capital y sí están restringidas porque se consideran a las instituciones norteamericanas como injerencia en lo autóctono chino. Entonces el problema de los norteamericanos es eso y por eso hacen tantas películas. Pero en China hay más cristianos que en Estados Unidos. Muchísimo más. Hoy en día se habla alrededor de 700 millones. Más de los que hablamos español en todo el mundo, solo en China son cristianos. Y si ahí le empezamos a sumar a todos los que más o menos son cristianos, tenemos varios de varios países. hay que enviarle a Sergio a China. Hay demasiado, y encima hay muchos chinos. Eso va a quedar grabado. Pero, entonces, en la película como Bambú, la filosofía es esa. Te aplastan, y vos con la fuerza de tu espíritu te levantás de vuelta. Todo lo contrario de lo que dice Dios. Si en un lugar los persiguen, váyanse a otro. ¿Y cómo sería cómo sería la manera cristiana de explicar lo que sí ocurre en no cristianos también, de sobreponerse? Bueno, el sobreponerse es una cuestión de ánimo.
Eso es genial. ¿Está bien? Pero es como el ejercicio. Si vos, por ejemplo, vos nunca hiciste ejercicio físico. Te vas a hacer pesa, levantás 2 kilos. Pero después de un año de ejercicio levantás 10 kilos o 20. Y después de 5 años pareces Schwarzenegger cuando era joven, porque ahora está hecho pelota. ¿No? O sea, Sí, profe, tiene como 80 años. eh, en conclusión, profe, resiliencia cristiana sería un oxímoron. Es Eso un no. oxímoron. No, eso es un contrasentido absoluto. Ok, Es no como se decir puede usar cerro eso. campeón. Perdón. Fantástico. Está siendo agresivo ya, profe. César ya me está mandando sus ondas chiquitungas. ¿No? Pero se trata de eso, ¿no? El concepto de perdón, y por eso voy girando constantemente sobre esto, el concepto del perdón cristiano, y que toda la vida cristiana es un ser perdonados para perdonar, un ser reconciliados para reconciliar, y ese juego, que parece un jueguito de palabras, tiene que ver con exactamente esa vida de relación. En cambio, los conceptos de coaching son todos conceptos de autosuperación, de sobreposición, de esfuerzo y éxito. Y eso es lo absolutamente contrario al Evangelio. El Evangelio es Dios llegando a nuestra vida para transformarla Él. Y no hay reglas de cómo Él la transforma. Solo hay conciencia de vivir en Dios. Por eso que nosotros no tenemos ley. Somos liberados de la esclavitud de la ley. De eso se trata. Y, como dice Pablo, al estar sin ley, no es que vivimos sin ley, sino que vivimos por una ley superior. La libertad en el espíritu de los hijos de Dios. Pero todos estos conceptos como resiliencia, motivación, no hay problema en usarlos. El tema es que provienen del marketing. Y el evangelio no es marketing. Y la predicación evangélica no es coaching. Y la consejería no es psicoterapia. Es simple, ¿verdad? Perdón Profe, de pecados. tendrías que escribir un ensayo así, facilitarnos eso, esos Cuando, conceptos. cuando yo estudiaba filosofía, me hice fanático, solo durante la época de estudiante, después me pareció otro tonto más, pero me hice fanático de un alemán llamado Georg Fichte. Y en su introducción a los principios fundamentales de la ciencia, así su título de su nombre, de su libro, él empieza la introducción diciendo: yo voy a escribir todo mi libro en fórmulas matemáticas. ¿Por qué? Porque cuando lo escribís en conceptos claros, los necios piensan que te entendieron y después lo proclaman como verdad. Y es por eso que yo casi no escribo. Porque alguno va a el doctor Ayala escribió y esta es palabra santa. Yo jamás quiero entrar en esa tontería. Sí estaría bueno para vender un poco y pagar un par de cuentas, pero el resto, todo lo que salga de nuestra cabecita, tenemos que tomarlo con pinzas y confrontarlo con la obra de Cristo. Ese es nuestro llamado. Y nos resulta re difícil a todos, a este servidor de ustedes también, porque todos los seres humanos queremos ser resilientes. Y eso no condice con el Espíritu de Cristo. Ahí el pastor César puso una pregunta. ¿El A ver, proceso a de ver. santificación es responsabilidad de Dios o del hombre? Ni de una ni de otra, porque no existe el tal proceso de santificación. Nosotros ya somos santificados en Cristo. De nuevo, vamos a citar a Pablo. ¿Cómo enseña la teología post-calvinista? La teología del movimiento de santidad norteamericano. Que en realidad todos los evangelicales de todo el mundo, incluyendo todos nosotros, hemos chupado de eso porque eran los libros que nos mandaban por embudo, ¿no? Pero, ¿cómo se dice? La justificación es la obra que el Espíritu Santo hace por la palabra, bla, bla, bla,
para la conversión del pecador. La santificación es el ejercicio que el justificado hace para conformar por sí mismo el carácter de Cristo. La justificación es por la fe, la santificación es por las obras, cosas por el estilo. Mientras que Dios dice que Él, al escogernos en Cristo, al tomarnos, al llevarnos a la nueva vida, ya somos santos en Él. ¿Y quién hace la obra de santificación? Hebreos capítulo 10. Él perfecciona a los santificados. El proceso del... Ahí volvemos al perdón. Esa era la pregunta que esperaba. Apartarse de pecado. Nosotros vemos el pecado como obras pecaminosas, cuando en realidad el pecado, el que nos separa de Dios, es la rebeldía contra Dios. Entonces, si yo dejo de robar, de mentir, el famoso, yo dejé las drogas, ¿no? Y por eso Dios me ama. No, amigo. Dios te amó antes de cualquier cosa y mandó a su Hijo a morir por ti. Ese es el perdón de pecados. Y ese es el que nos transfiere. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a caer, igual estoy perdonado. Y esto era lo que le criticaban a Pablo. Lean Romanos capítulo 6. Entonces estamos libres para pecar. Muchos nos acusan de decir eso. No, todo lo contrario. Nosotros vivimos una vida nueva, pero no por mi esfuerzo, no por decir, ahora tomo la firme resolución de nunca más tocar tal cosa. Tomo la firme resolución. ¿Qué firme resolución, amigo? Nuestra voluntad vale menos que un milí. Menos que las empanadas de la Transchaco. Nuestra voluntad no vale nada. Y eso lo que crea es hipocresía. Entonces, tanto la justificación como la santificación son obras de Dios en nosotros. Nada es por nosotros. Todo es en Cristo. Vos estás en Cristo, sos santo. Te separás de Cristo, no sos santo, por más bonito que sea. Definitivamente, y los embutidos también son procesados. Entonces no hay procesos de tal cosa. Eso es todo vocabulario comercial. Y ahí volvemos al perdón. La vida cristiana es un constante volver al perdón de pecados. Y no de manera, disculpen, a veces yo soy medio chocante, pero les va a quedar grabado, no de manera masturbatoria. El famoso, ay Dios y yo, somos Dios y yo. Relación vertical. ¿Qué relación vertical? Nada. El amor de Dios se comprueba, el ser perdonados. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El ser perdonado se comprueba si yo te perdono a vos. Si no te perdono a vos, Dios no me perdona. En realidad sí me perdona porque ya lo hizo en Cristo Jesús. Pero yo no vivo el perdón de Dios. La llave de acceso a ese perdón, a la vivencia del perdón en realidad, ¿no? Porque el perdón de Dios fue, y ahí sí podemos utilizar el lenguaje supralapsariano, ¿no? Antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios ya había sido sacrificado. Todo ya estaba, ya le había pasado el cepillo a Dios. A los ojos de Dios, todo lo que para nosotros es estrés no importa nada. Pero la vivencia, ¿no? Les voy a citar a Lutero de vuelta, en la explicación del Padre Nuestro. Lutero dice, cuando yo pido, venga a nosotros tu reino, el reino de Dios viene sin mi oración y sin mi intervención. Lo que yo pido es que el reino de Dios venga para mí, para que yo me dé cuenta que el reino de Dios está aquí. Y lo mismo con el perdón de pecados. Cuando yo perdona nuestras deudas, porque como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿acaso Dios pone condición de que yo perdone primero para Él perdonarme? No, Él ya me perdona, pero al perdonar yo me hago partícipe del perdón de Dios. Yo me hago instrumento de Dios, que es lo que dice Pablo en 2 Corintios 6, ¿no? Dios nos reconcilió consigo mismo, ¿para qué? Para hacernos ministros de un nuevo pacto, para decir a todos, reconcíliense con Dios. Les rogamos en el nombre de Dios, les pedimos encarecidamente.
Y no el famoso, pecadores arderán en el quinto de los infiernos si no me escuchan y compran mis libritos, mis videos, se suscriben a mi canal y cosas por el estilo. Aceptamos todas las tarjetas. Creo que Juan resume bastante bien lo que señalaste, profe. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El tal es, Mentiroso. sí, puñalada derecho abajo del hígado y le hace así en el apéndice. El tal es mentiroso, no importa el trajecito que se pongan ni la Biblia qué grandota lleven abajo del sobaco. El amor, el perdón, la reconciliación son las marcas del cristianismo auténtico. La compasión. No, ahora está de moda la pellita. Ni saben lo que es, pero los perros compran la pellita. Carísima. Fui a ver una la vez pasada. 480.000. Le dije, no, acá nomás. Tengo acá una de los gedeones. Fama es gratis. Este libro no será vendido. Está bien reírnos, ¿no? Pero en el fondo, ese es el centro de la vida cristiana. Todo lo demás es accesorio. El perdón. Y no el perdón como una actividad llevada adelante por nosotros, sino esa vivencia de sabernos perdonados eternamente por Cristo Jesús. Y el famoso, ay, pero si decimos eso todo el mundo va a pecar. ¿Y a vos qué te preocupa? ¿A vos qué te preocupa? Pues esa es la misma acusación que hicieron con Pablo. Lean Romanos 6. Sí, está. Se puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Nosotros estamos sin ley, pero no vivimos como sin ley. Porque al sabernos perdonados de todo, vivimos libres. Y al ser libres nos hacemos siervos de la justicia. Y esa ahí, a la pregunta de César, ahí es cuando nos damos cuenta de que Dios mismo nos va liberando del pecado. Exacto, ¿y a ti qué? Sígueme tú. ¿Cuál es tu problema? ¿Quién sos vos para juzgar al siervo de otro? Diría Santiago. ¿Quién sos vos? Te haces juzgador de la ley, te haces juzgador de la propia palabra de Dios. Qué poca conciencia tenemos de eso. Nuestra misión como cristianas, como cristianos, no es transformar la política, no es educación con valores y todas esas cosas que no son malas en sí mismas, pero no es el objetivo de nuestra vida en la tierra, sino sabernos perdonados por Dios para compartir el perdón de Dios, para reconciliar con Dios al mundo. Ese es, y nuestra misión es infinita, y no estar a favor de la agenda política de turno. Pero nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Lo que queremos es justamente que salga nuestro nombre. Escribí un libro, profe, que lo vamos a comprar. Cosas como esas son las cosas que agradan a nuestra carne. Y lo peor que hacemos es idolatrar nuestra carne, barnizándola con el nombre de Cristo. Entonces, para ya nuestras intervenciones finales, esta va a ser nuestra imagen. El perdón es real porque el perdón lo tenemos en la cruz de Cristo. Todo lo demás puede estar muy, muy lleno de buenas intenciones, muy filosófico y elegante, pero jamás, jamás va a transformar ni la propia vida ni la de los demás. Y acá vamos en la escala de los perdones. ¿Sí? Pero que me voy, medio me perdí. El perdón, entonces, ¿dónde comienza? ¿Cuál fue el versículo de este último bloque? Efesios 4:32. ¿Dónde comienza el perdón? En Dios. ¿Y termina en?
En Dios. Por medio del perdón de pecados y el perdón constante entre nosotros, se hace ¿cómo es? Esa reconciliación constante del mundo con Dios. Ahora volvemos al revés. Entonces, ¿cuántas veces yo debo ejercer el perdón para con mis semejantes? Habíamos leído Mateo 18, 21, 22. 70 veces 7. Las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Ahí llegamos al principio. ¿No? Los últimos serán los primeros. Llegamos al principio. Proverbios 17, 9. Porque el perdón establece la base para relaciones humanas sanas y constructivas. Entonces, Dios nos perdona para que nosotros perdonemos, para que perdonemos infinitamente como Él nos perdonó a nosotros, porque en ese ciclo constante de perdón se restablece la armonía entre las personas y de las personas para con Dios. Y ese es un círculo constante. Conociendo eso, yo puedo sanar, ahí estoy utilizando el lenguaje de la resiliencia, hasta el más avisado cae. Pero me hago consciente a la... Voy a utilizar la palabra posibilidad, pero en realidad me hago consciente a la gracia presente, siempre presente de Dios, para perdonarme a mí mismo. 90% del peso que llevamos en la mochila en realidad es resentimiento y cargas propias. El jueguito de palabras que les hice en el bloque del medio. Sí, yo la perdono a Mabel, pero no me perdono haber perdonado a Mabel. Y ahí cargo una mochila. ¿Cuántos? Pues por eso los psicólogos tienen laburo, los clínicos, ¿no? Porque la gente vive con esas cosas. Entonces, saberme perdonado integralmente por Dios, mi vida totalmente desnuda a los ojos de Dios, me libero de esa mochila. Liberado del resentimiento para conmigo mismo. Estoy abierto para lijar las asperezas para con mis semejantes. Siempre primero los más cercanos. Es muy fácil perdonar, ¿no? Las famosas... hace unos años estuvo de moda. El más famoso que lo hacía era el Papa, pero junto con ese, el Papa, anterior a este, el que hablaba raro, el Juan Pablo II. Ese lo puso de moda, pero también un montón de líderes evangélicos empezaron a hacer eso, que era pedir perdón por los errores de la iglesia. Ok. Vamos a dar el beneficio de la duda de que sea honesto. Vos pedís perdón por algo que pasó hace 500, 600, 1000 años atrás. ¿Y? El perdón real es entre personas vivas para restaurar relaciones ahora. Es claro, podemos perdonar, ponerle, no sé, tenías conflictos con tu papá, con tu mamá y falleció y después de fallecido, comprendés el porqué, esa humanidad compartida de que habla Desmond Tutu, perdonás la relación, pero ya no transforma la relación, ya no cumple el fin práctico del perdón. Es una liberación psicológica e inclusive espiritual, pero ya no, digamos, ya no es en sí perdón, es una reconciliación con el pasado. El perdón real es perdonar a alguien que me ofendió, me dañó, me hirió. Pero, por ejemplo, profe, usted no piensa que, por ejemplo, algún alemán un nazi eh, actual, un alemán actual pida en nombre de los nazis perdón a los judíos, por ejemplo. Eso nos va a ayudar a una sanación. ¿De ¿No dónde? cree? ¿Va a resucitar 6 millones de personas? Pero quizá ayude a remover el resentimiento un poco, ¿o no?
Ya O se cualquiera así. hizo y no funcionó. Así. Nosotros, por ejemplo, los paraguayos, desde mi punto de vista, ni ahí estamos con la guerra de la Triple Alianza. Ni ahí, ni sabemos la historia, nada. Pero hace como 20 años por ahí, parece que los vecinos empezaron a estudiar más sobre y se dieron cuenta de lo que nos hicieron Ya. o cómo casi exterminaron al Paraguay. Y Ahora la pregunta ahora es, ¿devolvieron lo que se llevaron? ¿Devolvieron el territorio? no, Ah, entonces el perdón no sirvió para nada, bla, bla, bla. no es por eso, pero nosotros ni le tenemos rabia luego, ¿verdad? O sea, yo creo que ni tenemos, pero en caso nomás de que se dé, ¿verdad? Que empiezan a reconocer que estuvo mal, yo creo que algo ayuda si es que tenés rabia contra ellos. Y no sé, Digamos, pienso que algo ayuda. yo soy de uno de estos países. Hace un par de años atrás tuvimos una discusión bien acalorada con un tío mío, no a respecto de Itaipú, porque Itaipú es con Brasil, pero sí con respecto a las provincias del norte argentino que reciben la electricidad de Yacyretá, a 4 veces menos el precio de lo que se vende aquí en Paraguay, que la represa está acá en Paraguay. Ahora bien, reconocemos la culpa de casi exterminar el Paraguay. ¿Devuelven el territorio de la provincia de Misiones? No. ¿Pagan, aunque sea la electricidad de Yacyretá? No. Cuando viajamos la primera vez con mi esposa en bus a visitar a mis abuelos en Santa Fe, como íbamos en un bus con chapa paraguaya, nos paraban en cada puesto de gendarmería y nos hacían bajar y abrir todos nuestros bolsos para ver las drogas que llevábamos. Entonces, ¿cambia eso? No. Entonces, poner en Facebook perdón por la guerra de 1870, que fue hace 200 años, no sirve para nada. El Papa pidiendo perdón por el exterminio de los indios no restituye las culturas indígenas. Los misioneros protestantes que vinieron aquí para justificar la explotación en las empresas industriales no devuelven el atraso tecnológico que los países de América del Sur tenemos. Entonces, todo eso es bla, bla, bla. Si a alguien le sirve como, ay, mirá, los yanquis reconocieron eso, o los curepas reconocieron eso, y le sirve como para decir, salió en la tele, 10 puntos. Pero en lo concreto, eso no es perdón. Y para ser sincero, tampoco es pedida de perdón. Perdón sin restitución y sin transformación no es perdón. Nos puede gustar o no, pero no es. Y mucho menos el perdón que la palabra de Dios propone, que es un perdón transformador. Y sea la recepción del perdón de Dios, la vivencia del perdón propio o la práctica del perdón con los demás, ¿sí? Psicológicamente, técnicamente podemos usar esas cuatro fases de Desmond Tutu, pero psicológicamente produce tres etapas o tres cosas. La primera es soltarse, soltar, ¿no? Liberarse. El perdón trae libertad, ¿no? Porque se abandona la lucha por el poder. Si lo que me domina es lo ocurrido, ¿no? ¿Quién? El resentimiento. Entonces, primero trae libertad. Segundo, sana. Es curativo, es terapéutico. Porque aunque pueda seguir la tristeza, aunque pueda seguir el recuerdo, y de hecho siguen, la pena y la necesidad de retribución desaparecen. Y de la libertad y de la sanación surge la reconciliación. Y ahí la relación vuelve a estar sana. Pero quería terminar con esta imagen y ese versículo que leímos como último, ¿sí? Efesios 4:32. Seamos misericordiosos y perdonadores, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga ricamente. Que el perdón de Dios sea una experiencia constante en nuestra vida y que seamos nosotros